la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y claro, hoy día, después de un larguísimo discurso, podríamos decir, o la lectura de un documento bastante largo, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, habló sobre una lista increíble de temas. Nosotros hemos querido solamente extraer la parte que tiene que ver con el futuro del país. El país, como cualquier otro, su futuro depende de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es por eso que hemos leído el documento y escuchado también. Vamos a presentarles un resumen de lo que hemos podido escuchar de la presidenta brevemente, para luego comentar con nuestro amigo Juan Pimentel, que ha vivido muchas décadas en Estados Unidos, en la universidad, Kettering. Kettering, sí, Kettering. Y que, bueno, esa universidad que tenía que ver con la General Motor, entiendo, ¿no? Y ahora está jubilado, ha conocido muchos países que para nosotros es muy interesante saber, puesto que él ha estado en China mucho tiempo y varias veces, conoce muy bien de qué se trata y por supuesto nosotros estamos muy interesados en saber su opinión, pero por supuesto también nos interesa eh, la opinión de algunos colegas. Se pueden comunicar con nosotros. Eh, Vamos a ver quiénes se comunicarán, es totalmente libre. Y en primer lugar, quisiera entonces mostrarles brevemente algunos aspectos que he podido captar del discurso. Vamos a ver, voy a compartir pantalla para ver el documento que he podido redactar muy rápidamente. Acá tenemos. Alguien me envió una foto apropiada para este día. Como este tema tiene que ver con la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, entonces yo me pregunto qué futuro pueden tener estos dos niños que viven en un arenal muy triste, en una casa de esteras, con este techo de calamina, donde francamente es insoportable. Hemos estado aquí visitando, en un lugar que no voy a señalar dónde, pero viven en una situación realmente extrema de pobreza. No he conocido lugar similar donde pueden vivir niños y personas. Mientras eso ocurre en muchos lugares de la costa del Perú, en la sierra están todavía peor porque allí viene frío, la presidenta o sea, leyó un documento durante varias horas. ¿Y qué dijo? Más o menos hemos podido extraer en lo que respecta a la ciencia, educación. Dijo que ha entregado becas a estudiantes de institutos tecnológicos y universidades públicas a través del programa Rumbo a la Excelencia. Mencionó también que ha habido financiamiento a por proyectos, fondos concursables con más de 17.000 beneficiarios, y se refirió también al presupuesto que va a aumentar a las universidades públicas que realmente, francamente, están en el suelo, no tienen recursos, tienen que
generar recursos para poder sobrevivir, no hay residencia universitaria, ya hemos mostrado claramente, los restaurantes universitarios hacen perder hora y media, hora de cola y más los viajes de muchachos de 5 horas a 4 horas diarias y no hay pues dinero para hacer residencias, como sí lo tienen, por supuesto, y los felicitamos a los estudiantes de la policía, de los militares, que tienen más prioridad por el momento que la, la ciencia y la tecnología. En lo que respecta a la innovación productiva, habló del apoyo a más de 800 empresas a través de fondos concursables para mejorar los procesos de innovación y desarrollo tecnológico mediante el programa de ProInnovate de la producción. Habló de la conectividad, sabemos muy bien pues que esta es casi inexistente en el Perú, estamos prácticamente incomunicados, sobre todo la gente de los Andes, de la selva, ni qué decir, pero ella habló de ello, simplemente no lo mencionó, pero no dijo nada concreto. Dijo, cuando habló 2 veces o pronunció 2 veces la palabra ciencia, una para decir que Estados Unidos es nuestro socio comercial y principal destino de exportaciones no tradicionales, con espacios para aprovechar en ámbitos clave como la seguridad, el desarrollo aeroespacial, la ciencia, la tecnología y la cultura. Así vagamente, vagamente, pero no dijo francamente que va a haber, ¿no? Habló también que se consolidará la relación con Europa, particularmente en las tareas de comercio, inversiones, cooperación, ciencia y tecnología. ¿Así? En cambio, sí dio cifras casi al centavo de un montón de cositas que tienen que ver con infraestructura, pero en ciencia y tecnología aquí, francamente, nada, nada, ¿no? O casi nada. No mencionó, por ejemplo, qué políticas nacionales específicas habrá para ciencia y tecnología, tampoco sobre nuevas inversiones sustantivas, ni reformas institucionales que son urgentísimas para optimizar la investigación. Tampoco mencionó un tipo de articulación que tanto estamos esperando, una articulación entre institutos totalmente dispersos, con diversas cabezas, en fin, un discurso vacío en ciencia y tecnología. Tampoco nos dijo las políticas para retener y atraer el talento científico nacional que acabamos de conversar con estudiantes de maestría que terminan en el extranjero y que no encuentran lugar para regresar al Perú. En fin, no nos dijo pues nada sustancioso y sustancial en lo que respecta a la ciencia y tecnología. ¿Qué perspectivas tenemos? Como ya lo decimos, lo hemos dicho varias veces, sin ciencia no hay futuro. Nuestro país aparentemente no se le ve un futuro. Vamos a estar limitados a lo que llaman los economistas las economías extractivas. Bueno, eso es lo que hemos podido extraer de este tremendo largo discurso. No sé, aquí tenemos a nuestro amigo Juan Pimentel, que también escuchó algo del discurso. Juan, cuéntame, entonces tú dices eh, que estás aquí por algunas semanas en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de tu visita de Estados? Tú eres americano, estás allá. ¿Qué es lo que más o menos planificas o piensas hacer en el Perú? Bueno, en primer lugar, últimamente estoy pasando más tiempo con anterioridad en Perú, más que todo por el tema del clima, especialmente los meses de verano, por supuesto. Tengo algunos familiares acá, entonces he decidido pasar más tiempo que antes acá en Perú. Antes venía por 10 días, 15 días, por decir, al año. Ahora estoy viniendo por 2, 3 o 4 meses al año. Ese es mi ¿Por plan. qué? A ver, cuéntanos. Bueno, como peruano, me interesa participar más en, en lo que ocurre acá en el país, ¿no?
y como te comenté, disfrutar del clima, de la familia y eso, y también de participar en lo que está ocurriendo acá en el Perú, ¿no? No tanto día a día, porque yo no vivo acá, pero me interesan algunos proyectos en mi área, por supuesto, y de algún modo contribuir al desarrollo de Perú, ¿no? A contribuir. Muy bien, aquí hay un amigo que está sin cámara, no sé si pondrá su cámara para identificarlo. ¿Quién es? ¿Ah? Iván, ¿podrías poner tu cámara? Parece que no quiere estar en... aquí está Sí, hola, Iván Merino. hola maestro. No te había ¿Cómo estás? oído ahí. Está Iván el Terrible, está ahí. Bueno, Es que es otro de mis teléfonos. a ver si lo cambio, pues, para que no vayan a pensar que estamos en algo terrible acá. Bueno, aquí vemos a Juan Pimentel, que estudió en la UNI, se fue a Estados Unidos y viene preocupado acá al Perú, dice quiere contribuir con algo de su conocimiento. Ha pasado su tiempo en China y, a ver, escuchemos, en primer lugar vamos a opinar sobre el discurso. ¿Qué te pareció el largo discurso de la presidenta Dina Boluarte, Iván? Bueno, lo he leído, no he tenido tiempo para escucharlo, era insufrible, lamentablemente, y no hay nada. Es el producto de una... Mejor dicho, yo diseñé el discurso de Pedro Castillo la primera vez, ¿no? El, y era sobre el informe del Plan Bicentenario, que también lo dirigí. Y entonces teníamos ahí todo el plan y todo el discurso era un conjunto de propuestas que era el objetivo de este gobierno, ¿no? En el caso contrario de Dina, eh, lo que se hace generalmente. Ella ha pedido, todos los presidentes lo hacen, un informe de todos los sectores, los ha sumado y ha salido un discurso extra largo, ¿no? Y todos los sectores tratan de mostrar sus logros. Pero en lo que a mí me interesa, por ejemplo, en minería, no hay ningún proyecto Greenfield. Greenfield significa un proyecto nuevo en zonas que no han sido explotadas. No hay ninguno. ¿Por qué no hay ninguno? Porque este gobierno no da confianza. ¿Por qué no da confianza? Primero, porque no tiene legitimidad. De la noche a la mañana, peor que Trump, puede cambiar las normas y eso perjudica el flujo de caja de cualquier empresa. Y tampoco hay licencia social para muchos de ellos. Entonces eso es un problema grave que no está haciendo, no sé, mejor dicho, el Estado no está haciendo nada para solucionarlo, ¿no? Ojo, la minería es el principal ítem que genera ingresos fuera de la propia economía interna del Perú. Mejor dicho, la cuestión de servicios internos genera un movimiento que es donde la plata se mueve en ese círculo. Pero la plata nueva generalmente viene por inversión foránea y principalmente se dirige a las industrias extractivas. No hay proyecto grande en industrias extractivas y eso también te genera otro problema, porque al haber un ambiente tan inestable políticamente y precario, porque no tiene soberanía ni fuerza, no vienen empresas serias, lo que vienen son oportunistas, o en otros casos le dice juniors, ¿no? Aventureros, Que entonces los juniors son empresas que vienen, cogen un proyecto, lo instalan, lo arreglan, lo maquillan y lo venden a alguien más. Como los señores que trabajan con carros usados, ¿no? Compro un carro usado, lo mejoro y veo a ver quién cae. eh, es más o menos, a grosso modo, el negocio de una junior, ¿no? Entonces, a veces no hacen eh, las consultas necesarias con el entorno y te venden problemas en el fondo. Ese pero es un grave riesgo que ha sucedido y un gobierno débil provoca ello.
Pero esas grandes ¿no? empresas mineras que vienen con miles de millones de dólares, ¿cuál es el proceso que siguen para conseguir esas tremendas concesiones? Bueno, hay empresas, por ejemplo, un caso típico, el que comenzó toda esta historia fue el de Yanacocha. Esos oh, yacimientos ya eran conocidos desde la época de Raimondi. Él dijo claramente, el Perú está sentado en un banco de oro y no lo dijo de manera figurada. Él analizó la tierra y vio que en muchas zonas había oro, en muchos terrenos, en muchas áreas, ¿no? Solo que la tecnología de ese entonces no hacía rentable una explotación de ese modo. En los años 90 ya la Newmont tenía las patentes para el proceso que hacía muy rentable este negocio de oro, de extraer grandes cantidades de tierra, una cantidad de oro significativa, ¿no? Y entonces se entabla con los propietarios de esos denuncios mineros, que eran Buenaventura. Buenaventura no puso un solo en el proyecto, pero puso los denuncios mineros que ya tenía. Y también puso su know-how en cómo funciona la política peruana, ¿no? Entonces el capital, el proceso, el conocimiento técnico para la explotación del oro y de la plata, porque se extrae lingotes de oro, eh, lo puso la empresa norteamericana en sociedad con los franceses, que también tenían derechos ahí. Pero el que puso la BRGM, ¿no? Y con Buenaventura, que puso los denuncios mineros y su conocimiento del entorno peruano, se hizo ese proyecto. Más o menos así funciona la mayoría. Hay asociaciones donde el empresario peruano pone su conocimiento, ustedes lo pueden interpretar de diversas maneras, sobre lo que pasa en el país y cómo funciona el país, y los otros ponen el capital y la tecnología minera, ¿no? En algunos casos lo hacen bien y en otros los casos lo hacen mal, que produce conflictos sociales permanentes, ¿no? Esa Ahora, es más o menos a grosso modo, de hecho, una sinopsis de cómo es el proceso minero en el Perú. bien, por ejemplo, los ingenieros geólogos que conozco en la UNI, algunos se ponen con algunos recursos a hacer prospección y entonces ellos, más o menos siguiendo tu razonamiento, logran identificar determinadas ley en una región. Ellos entonces van a una oficina, ¿cómo se llama? Del Ministerio de Energía y Minas, para que brinden, le cedan una concesión en el área que ellos deciden, ¿no? No, es más o menos, tú más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que el Perú es un país, el Estado peruano ha invertido mucho en investigación básica y es investigación hecha por el Estado. El INGEMET ha hecho un recorrido por todo el territorio y tenemos la información básica necesaria, cosa que no hay ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ¿no? A pesar que es la misma característica del territorio. Y entonces en el Perú ya están las características geológicas más o menos bien identificadas, ¿no? Lo que a veces hay que hacer es análisis precisos para ver qué hay ahí y catalogar cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, muchos ingenieros como los que tú señalas, primero hacen un denuncio minero, te cuesta, no sé si ahora está, creo, $2 por hectárea, denuncian amplias áreas que no necesariamente son de su propiedad, a veces, que inclusive en algunos casos pasan por pueblos o carreteras o zonas estratégicas, ¿no? Entonces, ellos denuncian una determinada área, hacen una investigación sobre ello, porque no vas a hacer investigación sobre un área que no controlas. Y si es que encuentran algo, el denuncio se hace entre el Ministerio de Minas, ¿no?
que te inscriben en el registro correspondiente, el catastro, que también es uno de los más modernos de las Américas, y comienzas a hacer tu investigación. Si encuentras algo, tienes que buscar socios capitalistas para hacer eso, ¿no? Y ahí viene otra negociación con las empresas de afuera, con las juniors, o lo vendes a las grandes ya instaladas en Perú, pero de ahí depende tu capacidad de negociación, ¿no? Es más o menos la ruta que hay en este tipo de negocios. Sí, me acuerdo que en mi pueblito una vez llegué y vi una piedra, una chacrita mía, y pregunto, ¿y este? Con numerito, ahí había un número. ¿De quién hizo esto? Buenaventura y Vice han estado por acá. Sé que ahí ya entran las grandes empresas, supongo sobre la base de la información del INGEMET, y le ponen, como tú dices, más detalle. Ahora ahí se arma un conflicto con los propietarios del terreno, de la superficie. Esa negociación algunas veces funciona bien, otras mal. ¿Cómo nos puedes tú explicar ese problema? El tema es que primero la mayoría y la piedra angular en esta actividad tan importante para el país es ese tema, justamente, cómo tú manejas el aspecto social. Muchas empresas han llegado a tratos subalternos con los dirigentes locales, que son temporales, y a cambio de algunas dádivas han obtenido los permisos correspondientes, ¿no? Producto de ello, una vez terminado la gestión de estos líderes comunales, alcaldes distritales o representantes de los propietarios, por así decirlo, entran otra vez en conflicto y así sucesivamente. Hay el caso típico de una comunidad en Apurímac que ha recibido, son exactamente ciento y pico de 120 comuneros registrados. Y han recibido 140 millones de la empresa minera, pero siguen viviendo con la misma calidad de vida que vivían antes que alguna minera se apareciera por ahí, ¿no? Entonces, por otro lado, hay zonas donde sí han tenido, que son las menos, que han tenido alguna buena relación que implica una explicación detallada sobre el problema, los problemas que pudieran haber y también su participación de ellos. Si llegas a un acuerdo donde les das educación real, buena, un buen pago por sus tierras y además su integración en diversas actividades y sin afectar su cultura, cosa que es importante, ha habido algunos ejemplos positivos, ¿no? En otros lados no ha habido y por eso gran parte del país está en problemas de ese tipo. Si tú ves el análisis de los conflictos sociales que hace la Defensoría del Pueblo, hoy con un trabajo bastante mediocre, pero en registros lo tenía más o menos bien, más del 50% de los conflictos sociales tiene que ver con este tema de conflictos socioambientales, como ellos lo detallan, ¿no? Claro, Ese es a grosso modo. nosotros hemos ido a investigar qué sucede en La Libertad, por ejemplo, y hemos encontrado varios casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, un minero más o menos serio, con un poco de plata, hace su denuncio, no es un gran empresario, pero el propietario del terreno no quiere saber nada con el denuncio. El propietario del terreno alquila a los mineros ilegales sus chacras para hacer cosas y francamente no respetan al denuncio, pues supongo que porque no son grandes, no, la justicia no los apoya, de modo que ahí hay todo un lío completo, bien difícil de resolver, pero la presidenta Boluarte no ha sido muy clara en lo que va a hacer con esta situación. Dice que lo hará, No ha pero señalado en absoluto, no ha señalado nada en absoluto sobre ese tema. Ocho, sobre minería no hay nada. Sobre todo lo que es el sector energía y minas, se ha dedicado a hablar sobre los proyectos eléctricos, muchos de los cuales ya estaban diseñados, ¿no? no, pero Y habla, sobre la sí, minería, sobre sí la conocer también del gas, sabiendo que estamos sin gas.
Dime. Sobre la minería dijo pues que iba cero ilegalidad, dijo, pero no explicó muy bien qué Ya, más. Iván, Bueno, es el conjunto del desconocimiento, ¿no? Y también habló sobre el gas, sabiendo que el gas, tal como están ahora, las reservas nos va a durar máximo unos 15 años. Ceteris paribus, consumo, porque si el consumo se incrementa, ¿no? La cantidad va, que está disponible va a disminuir. Y obviamente vamos a tener dentro de unos 10 años ya no vamos a tener gas. Todas esas instalaciones no sé en qué quedarán. Y no se está haciendo en lo mínimo ningún procesamiento o instalación y manejo de infraestructura para importar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema grave. Y no se dice nada porque paralelamente, a pesar de que no tenemos gas, se sigue exportando. Ahí hay bastantes contradicciones que la señora no ha citado, ¿no? O por Muy bien, desconocimiento o por no sé. otros motivos. Juan tiene una pregunta acá. sí, sí. Hola Iván, te saluda Sí, y Juan. además, Eh, Tengo una ¿cómo estás? pregunta puntual acerca estoy leyendo en la prensa, hay mucho que se escribe y se habla sobre la minería informal. ¿Tú crees que es un problema serio Sí, para... claro, es un problema serio, pero tiene solución. Lo que pasa, como la otra vez vimos, es un problema que tiene limitaciones por parte de las autoridades que gobiernan el país, obviamente en la actualidad. Primero, que hay gente que no desea que el Estado compre lo que estos mineros producen, ¿no? Entonces, este material, el oro principalmente, porque también hay cobre y otros, se va por los canales irregulares y de contrabando. Resulta que Bolivia produce X cantidades de oro, pero exporta X más Z cantidades de oro. Ese Z proviene de Perú. Entonces, ahí estamos perdiendo recursos porque además los que compran, lo compran con otros niveles, con su poder de negociación, lo compran con un castigo neto para el productor y con todos los riesgos, mejor dicho, al no estar el Estado presente en muchas de estas zonas, son tierras como el viejo oeste, donde impera la ley del más fuerte, llenos de delitos y sin control ambiental, sanitario y de los derechos de las personas. Esto se podría solucionar con una intervención fuerte del Estado que adquiere ese oro, de paso lo formaliza de facto, porque los tienes que bancarizar y saber, se analiza la trazabilidad del material, ¿no? Y se puede saber muy bien de dónde proviene, y de paso el Perú tiene reservas, cosa que no tiene reservas, pero los funcionarios del BCR peruano, se han sin respetar inclusive sus propios estatutos, cuyo primer acápite dice compra de oro, no lo respetan y entonces mantienen una posición ideologizada de mantener bonos norteamericanos y dólares, sabiendo muy bien, porque ellos son los más informados sobre este tema, que ahorita Estados Unidos, al tener los altos niveles de endeudamiento, sus bonos cada vez valen menos y el dólar tiene una devaluación real, ¿no? Por donde lo mires. Si lo vemos a precios del oro, ha perdido desde el 2000 a la fecha el equivalente a 196%, por así decirlo, que es una cantidad exorbitante, ¿no? Pero si lo vemos con una canasta de monedas, en los últimos 10 años ha perdido más o menos el 15%, 20%. Quise Ya. que si tenías papeles, bonos norteamericanos que valían 100, ahora valen 80, por así decirlo, ¿no? Iván, una Entonces pregunta, el país, como país, está perdiendo un montón de dinero. una pregunta relacionada con esto que estás hablando. ¿Tú piensas de que el Estado peruano recibe los regalías o el canon minero de una forma que debería ser, o hay un déficit ahí o algo que no funciona bien? Mira, el canon minero, ojo, el Estado peruano recibe impuestos. De esos impuestos sale el canon minero, no sale de otro lado.
no es un flujo extra que sale de otro lado, ¿no? Entonces, el canon minero es simplemente de los impuestos que recibe el Estado peruano, paga, sale el canon minero que lo dirige a las regiones, distritos, inclusive a algunas universidades. Pero tú sabes muy bien, no sé si tiene formación de contador, yo sí he visto, he trabajado con muchos contadores, y los contadores son expertos no en evadir, esos son los delincuentes, sino en eludir, ¿no? Y entonces hay diversas formas de elusión de impuestos que al final lo que contribuyen con impuestos inclusive es ínfimo, inclusive a veces el Estado le ha devuelto plata a algunas mineras por el manejo contable, ¿no? Entonces, por ahí, si le devuelve dinero, no hay nada de canon, pues, porque no hay impuestos, ¿no? Y después de hace un tiempo a esta parte, se estableció el sistema de regalías, que ya no depende de los impuestos, sino de lo que tú produces. Si tú produces 100 toneladas, el Claro. valor de una tonelada va para el Estado, por así decirlo, que es una posición bastante más equitativa para nosotros, pero ahí no están todas las empresas. Y segundo, la capacidad del Estado peruano al controlar eso también es bastante precaria, por así decirlo, ¿no? A eso es lo que Entonces, iba, ¿no? ahí tienes problemas. ¿Tú piensas de que el Estado peruano en realidad puede mejorar mucho esto, ya sea por leyes o por otras cosas? Porque como dijiste anteriormente, Mira, si lo ves inclusive, ya, si lo ves inclusive en con el mundo, criterios liberales, yo no soy liberal, pero si lo ves con criterios liberales, inclusive sería rentable, porque tú capacitando bien a un conjunto de personas para que se dediquen a estas labores, vas a tener un incremento neto en tus ingresos, ¿no? claro. Y no lo hay. Un ejemplo claro es con la SUNAT. La SUNAT, cuando yo estudiaba, había un proceso de selección de chicos. Muchos de mi generación trabajan en la SUNAT inclusive, ¿no? Y les pagaban muy bien y los capacitaron. Producto de ello, en la SUNAT se convirtió en un ente competente, y paga muy bien todavía a sus funcionarios, ¿no? Y la recaudación aumentó. Antes de que existiera eso, no sé, Modesto, si tú te podrás acordar, había un comercio de facturas y de inventos y todo lo demás, casi nadie era formal, ¿no? En cambio, hubo un proceso de formalización con ello que le hizo bien a la economía del Estado. Entonces, algo similar se tiene que hacer en el sector de energía y minas, y no solo en ellos, sino en los demás sectores, ¿no? Inclusive en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero como no lo hay y no hay decisión de hacerlo, quiere más bien achicar el Estado, Ya. literalmente ahí pierdes. A eso es lo que iba, porque una cosa que últimamente me estoy preguntando es eso, ¿no? De que como tú dijiste al principio, el Perú es muy rico en minería, ¿no? Especialmente en oro. Entonces, parece inconcebible de que un país tan rico no pueda dirigir alguno de esos regalías, lo que tú dices, de las minas, ¿no? Para proyectos importantes en el Perú. Me parece que eso se puede mejorar muchísimo, ¿no? Sí, y además hay un conjunto de personas que creen que además las empresas están aquí para hacer dinero. El, Simplemente nosotros deberíamos tener las cosas bien claras. Le exigen a la empresa como si fuese un municipio o un estado paralelo, ¿no? Y eso más bien te trae que la empresa haga, cosa que no es una expertise en eso, proyectos que a veces son bastante ridículos, por así decirlo. Entonces, lo que debería hacer la empresa es pagar bien sus impuestos y sus regalías, y el Estado, con la gente capacitada, implementarlo en proyectos que sí convienen a la localidad, ¿no? Entonces, y de manera general, porque si tú vas a favorecer solo las comunidades que están dentro de tu área eh, de riesgos cercano, que tiene varios nombres, por así decirlo, solo vas a beneficiar a las dirigentes de las comunidades aledañas, y las comunidades del fondo van a seguir viviendo como hace 70 o 100 años, ¿no? Cambio, el Estado sí puede tener proyectos integrales, nosotros lo queríamos hacer,
para comenzar con un proyecto piloto en la zona de Apurímac, que ya habíamos calculado cuánto íbamos a recolectar con las Bambas, Hadbay, Antapacay y varias de estas empresas que hay ahí, que íbamos a casi estimar tener el mismo nivel de ingresos del promedio de un suizo, ¿no? Ya. Además con ingresos, con una universidad bien ubicada, no una universidad de cada provincia, sino una universidad bien ubicada en una zona adecuada que permita el acceso a la mayoría de los chicos de ahí con procesos de incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la forma que cualquier proyecto, que cualquier estado serio lo hace. Lo hace Suecia, lo hace la China, y son de signos completamente diferentes, ¿no? Muy bien, aquí en este programa estamos convencidos que sin minería realmente estaríamos, no sé qué situación catastrófica, pero solamente con minería no tampoco vamos a salir de la situación. Y la Ojo, presidenta no ha resuelto, Modesto, pero es que, perdón, pero la Modesto, presidenta, ahí hay un tema. El sí, discurso, te digo, el discurso socialdemócrata, tirado de Europa, ha tratado de dividir minería, agricultura y otras actividades, cosa que no es así. Mejor dicho, hay un conjunto de actividades económicas que se pueden complementar muy bien. Ha tratado de satanizar unas y, entre comillas, endiosar a otras. Y eso no es el modelo. ¿Por qué? Porque en Europa, ahora, como todos lo saben, durante la Revolución Industrial y hasta hace muy poco, simplemente arrasaron con todo su ecosistema y tenían mineras de carbón en las puertas de las ciudades, ¿no? Pero ahora como ya lograron un nivel de ingreso adecuado, ese modelo lo quieren exportar a los demás. Y eso no es así. Hay que tener un conjunto, una canasta, donde hay actividades mineras, actividades agrícolas, actividades de diverso tipo, turísticas, culturales, que no necesariamente tienen que ser ni pro minero ni pro campesino, simplemente pro, ¿no? La economía del país en su conjunto. muy bien, entonces el discurso no nos ha hablado, no nos ha dicho mucho sobre la solución del problema de la minería informal y tampoco en educación, ciencia y tecnología ha sido claro, por eso decíamos que no vemos un futuro muy promisorio para el Perú. Estamos también con Jim Abregu, que de repente nos dice, se presenta y nos pone la pregunta sobre el tema, por favor. Jim. Sí, buenos días, buenas noches, disculpen. Buenos días porque me encuentro en Nepal. Ahorita son las 6 de la mañana, por eso recién puedo integrarme a la reunión. Bueno, sí, definitivamente estuve leyendo un poco lo que pasó del discurso. Me interesa mucho el tema de la minería porque definitivamente estuve trabajando un poco en el sector minero en el Perú antes de venirme a Noruega, es donde actualmente trabajo. Estoy trabajando como postdoctoral en energía hidráulica, específicamente en turbinas. Eh, en el caso de nosotros, creo que el Perú tiene un alto potencial en energía hidráulica, de eso no hay duda. Tenemos como 82 gigas de potencial, se puede desarrollar. Lo mismo en energía eólica, se tiene previsto como 100 gigawatts y 120 gigawatts en solar, porque tenemos el gusto de tener desierto, tenemos de donde se puede producir energía. Me interesa bastante el tema de proyectos integrales que estaba conversando Iván. Iván, me interesa mucho ese tema. ¿Cómo ves tú los proyectos integrales que deberían ser afectados a la zona donde son desarrollados? Porque comentaste el tema de, inclusive pueden tener un nivel de ingreso como Suiza, si tú proyectas cuánto es el dinero que se va a dar a las personas. Pero ¿tú crees que solo dando dinero a la gente se va a desarrollar un poco? ¿O cómo es tu idea de poder desarrollar el tema este de las comunidades cercanas de donde están los recursos con minerales que decías? Sí, el primer punto para ello lo tienes que ver con organización. Tú tienes que promover la organización de las comunidades, ¿no? Para que ahí tengan un plan específico que se integre no a corto plazo. Corto plazo es hacer
de nuevo la plaza de armas y recibir algunos cursitos y beneficios para las dirigencias locales, ¿no? Lo que tienes que hacer primero es lo relevante, un proceso concreto de educación, hacer un programa de becas, ¿no? Para los chicos, tanto de los diversos niveles. Paralelo, un programa de nutrición. Gente con poca nutrición no puede rendir como los que están bien nutridos, ¿no? Y de paso, cómo los integras a los procesos productivos que la misma empresa está haciendo o en los proyectos que decide la gente para implementarlos ahí. En el caso de esta zona de Alto Andino, donde íbamos a ver, habíamos planificado el diseño de un ferrocarril que partía desde el puerto de Marcona hasta la zona. Eso implicaba que nos olvidemos también del tráfico en camiones encapsulados como lo hacen ahora y que lo cual genera muchos problemas por la población, ¿no? Ujú. Y de ahí, además, con esas actividades, generar un fondo, ¿no? Para reinversión que ellos mismos decidan. Por dicho, no podemos tener actitudes paternalistas con la gente porque eso siempre es un punto de vista bastante eh, etnocéntrico, por así decirlo, ¿no? Entonces, los errores también los tenemos cada uno tiene que cometerlos, nosotros no podemos ser paternalistas porque ahí estás implementando un modelo cultural también. Tenemos que llegar a acuerdos conjuntos con ellos y en otros lados se ha dado, ¿no? Inclusive tú si dices que estás en Noruega, hay que decir que Noruega tiene una empresa estatal petrolera que le da los beneficios que ese Estado tiene. Y la gente no quiere hablar sobre ello. Tienes una empresa estatal muy buena que genera los ingresos que favorece lo que tú estás diciendo en el sistema de becas y para la universidad pública, dirige para donde tú quieres tener, ¿no? Ahí no vas a estudiar, qué sé yo, eh, arte con cerámica, ahí vas a ver, te vas a enfocar en lo que es energía, industria petroquímica, etcétera, 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 donde están los fondos principalmente, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que primero tiene que ser. Vamos a pasar Mm, a nuestros seguidores que tienen comentarios. Victoria Cuya dice, sinceramente, no puedo ver a esa mujer. Complejo de Poeta dice, buenas noches. Victoria Cuya dice, a mí que me gusta ver la parada militar, he dejado de ver desde que ella está en el gobierno. Chao, Modesto, discúlpame por favor, se va nuestra amiga Victoria porque no soporto escuchar el nombre de la presidenta. Sandro Nolasco dice, recuperemos la democracia para reventarnos la reserva del Estado. Dice, está bromista el hombre acá, Sandro. Tenemos que leer todo, ¿ah? Carlos Guacho dice, ¿va a leer las preguntas o comentarios? Estoy leyendo este. Carlos Guacho se enoja cuando no se leen los comentarios. Marco Alcántara dice, buenas noches, buen Montoya, audiencia, etcétera. Dice, el Perú está en piloto automático, dice Alcántara. Marisol Ávila dice, el invitado en cuestión es un charlatán. Ah, mira lo que te dicen, ¿ah? Dice que la minería es lo más importante. Nada más falso, seguro que es un cabildero de alguna compañía minera. Dice, a ver, ¿cómo te defiendes, Iván? Hola, Iván. Parece que ¿Se desconectó? se desconectó por algún momento. De repente vuelve. ¿Ah? eh, sí. Vamos a ver si se reconecta para que responda las preguntas. Sí, bueno, eh, cuando estuve a cargo de la cartera de Energía y Minas, primero fui el único que se entrevistó del primer día con todos los gremios. Con todos los gremios significa el sindicato de trabajadores mineros de todas las zonas, ¿no? Con los mineros informales y todos sus gremios y con todas las empresas. Creo conocer un poquito el país, he visitado todas sus regiones y todas sus provincias y he trabajado de diversas formas con todos los sectores, ¿no? Entonces,
En Cajamarca fui uno de los primeros en tratar el tema de Yanacocha el 95, 93, 95, cuando nadie en Lima se atrevía a tocar ese tema, porque Fujimori gobernaba, ¿no? Entonces, sé muy bien cuando me sé sobre el sector y sé cuáles son sus problemas. De ahí negar la importancia de la minería de Perú es bastante ideologizado y con poco conocimiento de causa y de fondo, ¿no? Cuando tenemos un celular, cuando tenemos energía eléctrica que nos alumbre, etcétera, son minerales. Y eso lo va a seguir, y eso va a seguir funcionando, ¿no? No vamos a tener, sin minerales, tendríamos que retroceder más de 10.000 años, ni caral, ¿no? Entonces, la cosa es cómo, porque también hemos visto, y conozco sociedades agrícolas donde la injusticia y los problemas de contaminación y de violación de derechos existen. La cosa es tú cómo organizas todo este proceso, ¿no? Y no satanizar de determinada actividad por el discurso que viene de afuera. Eso es lo principal. Carlos Guacho dice, y Estrata, recuerdo que hizo un buen trabajo, pero la vendió. ¿Conoces el caso? Strata, claro, lo conozco muy bien, Tintaya. Tenía algunos proyectos buenos y después generaron otros malos. Y ahí hay una mala, por ejemplo, hay un problema de una pésima intervención de algunos ecologistas que acusaron a la empresa en ese tiempo de contaminación, cuando justamente en ese caso, las aguas del río que tanto criticaban pasaba por una zona que le contaminaba naturalmente y están los registros, ¿no? No es como en otros casos, por ejemplo, en el caso de La Libertad que tú has señalado, donde sí tienes una mina abandonada irresponsablemente y que está contaminando todo el cauce, ¿no? Entonces, hay que primero tener información, no hay que hacer generalidades y hay que hacer mucha investigación. Y investigación de campo, no de Twitter ni de lo que digo en periódico por ahí, ¿no? Muy bien, José Antonio Velázquez Mar nos pregunta, nos pide recomendación por quién votar para presidente, porque dice, lamentablemente apoya a la policía y ellos son los que extorsionan y roban a la población. Pensaba votar por él, pero ahora ya no. Bueno, es su opinión. Marco Alcántara dice, no a Porqui. Carlos Guacho dice, eh, por, por estos no, por estos no. Ningún político conocido o que esté en el pacto tienes que buscar candidatos nuevos y escuchar sus entrevistas. Alguien que no gaste mucho dinero porque se endeuda y luego tiene que pagar, dice Carlos Guacho. Añade, pero ya no queda territorio para denunciar. Jaja, el mayor porcentaje de territorio ya tiene concesiones y son unos cuantos los dueños. ¿Tienes No, algo? ahí hay un error, Mauricio, perdón, modesto. Cuando tú entras a catastro, hay que revisarlo para opinar. El, las empresas grandes tienen generalmente algunas concesiones y las nuevas que tienen generalmente están alrededor de los yacimientos que ya tienen. Hay muchos denuncios hechos por ciudadanos comunes y silvestres. Conozco infinidad de personas que tienen denuncios, pequeños denuncios, dos, tres, cuatro, y algunos se han especializado en ello, etcétera, ¿no? La propiedad de los denuncios está bastante diseminada. Obviamente los principales propietarios son las grandes empresas mineras, ¿no? Si lo vemos ya en cantidad de hectáreas, pero la propiedad está dividida en una pirámide que podríamos decir que el 30% está a cargo de las grandes empresas, un otro 40% está de medianas y el resto con personas naturales de diverso nivel. Lo que importa ahí no es la cantidad de hectáreas, lo que importa es dónde se ubican y qué es lo que tienen, y para eso tiene que ser investigación. Muy bien, Cecilio Mamani dice, pero aquí en Perú quieren imitar a Bolivia y eso quiere el pueblo.
Ahí y Conozco, añade, dice, conozco, dice, pero vive en la minería, pan, pollo, gasolina, con minería nos transformamos, nos transportamos y nos vestimos, dice. Bueno, mira, Bolivia cometió un error. Conozco a Evo y conozco a Subazul. Lo que es un problema ahí que no invirtieron mucho y trabajaron sobre lo que ya habían construido, ya se había construido. Entonces, en el caso del gas es una lástima. No ampliaron investigación ni reservas y se han quedado sin gas casi, ¿no? Y además de ahí surgía todo el subsidio que había para la educación, para la energía, el gas, como si ustedes han visitado Bolivia y la energía era muy barata, ¿no? Porque era producto de un subsidio que hacía el Estado para ello. Entonces, si eso hubiera servido para aumentar reservas y para generar otro tipo de ingresos, hubiera sido un éxito, pero se quedaron ahí. Es un error estratégico de Evo, ¿no? Y su gente. acá en este programa decimos que si no hay investigación, no hay futuro, no hay ciencia, no hay futuro. Todos aquellos que solamente dependan de los recursos naturales tendrán un futuro bastante peligroso y lo comprobamos por todo lado, Venezuela, Bolivia, etc. Pero en fin, la última pregunta. La señora Dina Boluarte se expresó de una manera muy despectiva, ninguneadora, si se puede llamar así, acusó de todo a Pedro Castillo, que si no hubiera sido ella, el Perú se hundía en el caos, en la antidemocracia, antipatriotismo. Parecía que odiaba al presidente con quien trabajó tanto tiempo. Tú que los conoces a los dos, ¿podrías explicarme? Porque yo francamente estoy sorprendido. Mira, Dina no participó en la primera vuelta. Yo la conocí ya recién en la segunda vuelta, ¿no? Antes no participó en nada. Y cuando ya se vio que estábamos en la segunda vuelta, comenzó a activar. Ella llegó ahí simplemente por otra de estas cosas de moda que son la cuestión de la paridad. Entonces, ahí los que dirigían Perú Libre, Emil Cerrón, con otras personas, dijeron, ¿y dónde ponemos una chica? Una chica y la pusieron a esta señora. Así fue como llegó a ellos. Segundo, ellos, Perú Libre, no tenía ni estaba programado llegar y ganar la presidencia, ¿no? Pero después, como comenzamos a trabajar, logramos ganar, logramos al Fujimorismo. Y ahí recién la señora comenzó a activar más. Ella nunca se integró, siempre estuvo trabajando con su entorno familiar, pidió un ministerio y ahí se quedó, ¿no? Pero ¿por qué? Después, durante... ¿Por qué ese odio, esa tremenda forma Es de... que, es que tú conoces a los conversos siempre tienen que señalar que no fueron como antes, ¿no? Rabines era un clásico, ¿no? Por ahí también tenemos un congresista que era de un grupo ultra, ¿no? Y ahora es congresista del Fujimorismo y es un rabioso contra los que ellos, como contra los que son como él antes fue. Y Tenemos, entonces, tenemos también un premio Nobel. bueno, también, si no hubiera sido por el gobierno cubano que lo promocionó, no hubiera sido lo que fue, ¿no? Entonces, los conversos siempre son así. El odio lo tienen que manifestar constantemente o esas actitudes para decir, ya no es como antes. Pero eso la gente que está en uno o en otro sector lo sabe muy bien. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho por esta participación esta opinión sobre lo que se dijo hoy día en el Congreso. Se dijo un montón de cosas, pero en fin, lo dejamos ahí y será pues hasta una próxima reunión, estimado Iván. Dale, saludos a todos y a ustedes dos principalmente. Gracias, gracias. ¿Qué te pareció, Juan?
estas opiniones? Muy interesantes. ¿Te refieres a la opinión de Iván, de la Iván, presidenta? las dos, tanto Iván y como, ¿te parece coherente estas cosas que se dicen? Sí, claro, claro, porque precisamente la minería me interesa mucho, no porque tengo mucha experiencia en el tema, pero más que todo, yo lo veo desde el punto de vista, prácticamente soy un extranjero acá que recién ha vuelto después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente de que si el Perú es rico en minería, la pregunta lógica que yo hago es, ¿cómo se puede potenciar eso para que el Estado peruano reciba más regalías, más Lo entradas? que más preocupa es que cómo generar valor agregado, Ah, ¿no? Algo. sí, En lugar de vender oro, hacer joyas, hacer, qué sé yo, una cosita más con mayor bueno, eso es valor. por un lado, pero por otro lado también lo que me preocupa es si realmente el Estado peruano está obteniendo su parte, me refiero, Bueno, número uno. Y el otro es eh, usar ese dinero de una forma responsable o volviendo al tema de ciencia y tecnología, ¿no? O proyectos que realmente valgan la pena para el país. a eso me Eso, refiero. Tú tienes que mm, utilizar los recursos para luego depender cada vez menos de ellos. No digo eliminar, sino añadir más, claro, como estamos claro. hablando Por acá de ejemplo, Noruega. ¿Cómo es en Noruega, Jim, tú que estás allá? ¿Cómo se utilizan los Eh, recursos? claro, Modesto Juan. Ese es un punto bien interesante, ¿no? Definitivamente el Perú tiene un potencial muy alto en minería, el cual se debe usar. Todos los países que tienen recursos lo usan para poder desarrollarse. Pero el tema es cómo usarlo, ¿no? Ese es lo más importante. Eh, Creo que ese tema de, por ejemplo, dejar los recursos en los lugares, las regalías, no es como se maneja en Noruega, para empezar, y tenemos casos bien malos. Por ejemplo, me gusta mencionar el caso de Guaire, Perú. No sé si conocen Guaire, está cerca de Cerro de Pasco. Ellos tuvieron regalías muy buenas cuando fue el boom de la maca. Y lo que hicieron fue, con todas estas regalías, hicieron una plaza de armas bien impresionante, con una hamaca de glases y todo lo de vidrio y todo lo demás en el centro de la plaza. O sea, y ellos fueron enfocados en sus cosas que ellos tenían a cargo. Pero en realidad Guaire ni siquiera tenía agua potable, para variar. Y ni siquiera invirtieron en agua potable. Entonces, es el tema cómo invertir lo que nosotros, lo que podemos tener como regalías, lo que podemos tener como recursos. Y creo que el Perú no está invirtiendo en nada bueno sus recursos actualmente que tenemos en minería. El 70% de la economía del Perú se mueve en base a economía, en minería y todo lo que está alrededor de ello. Ahora, entonces, el tema de inversión, en ese tema me gustaría ver cómo se puede hacer, porque en realidad, si hablamos del caso de Noruega, en Noruega el Estado es el que se encarga de recibir las regalías y distribuirlas. En este caso no hay regalías para locales, ¿no? En teoría es todo lo que entra al Estado. Y el Estado con este dinero se mueve para todo el sistema educativo. Por ejemplo, allá se tiene bastante claro el tema de que la educación es acceso universal, así que todos prácticamente tienen acceso a la educación. Si alguien nace en Condorcocha, digamos, en Perú, tiene las mismas oportunidades de alguien que ha nacido en Lima, porque tienes todo, el Estado se encarga de que tengas las mismas oportunidades de educación. ya, Jim, Entonces, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo he pensado mucho con respecto al tema y precisamente eso es lo que algunas veces cuando no, no modero muy rápido pienso mucho en ello, ¿no? De que realmente el Estado peruano está utilizando bien esos recursos, ¿no? Para todos, ese es el número uno. Y el otro, realmente el Estado peruano está obteniendo todo lo que puede obtener, ¿no? De esos recursos, ¿no? Son dos ese es preguntas el otro. muy importantes que me gustaría debatir más con los peruanos, ¿no? Y todo eso para ver si estamos de acuerdo en esos dos puntos, número uno. Pero eso depende de la negociación, pues imagínate del mercado, qué sé yo. Tú exiges, del otro se dice, no, tengo miedo que se vaya y llegan a ese. A propósito,
Yo quisiera preguntarte, tú que estás en Chimaya, ¿qué cosa estudias? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces en Noruega? Claro, déjame presentarme primero, sorry, de verdad no hablé un poco de mí. Yo Ya estudié termino. mecánica perdón, adelante, Iván. No, sigue hablando. Ok, dale, ok, thank you. Bueno, yo estudié mecánica en Perú, después trabajé bastante en el sector hidroeléctrico en Perú, estaba en diferentes empresas estatales, no, extranjeras, como Statkraft, Engie y otras, y luego me moví para desarrollar, para hacer el doctorado en Noruega, entonces hice el doctorado en hidroeléctricas, en turbinas hidráulicas y ahora estoy en el postdoctoral, ¿no? Haciendo investigación respecto a hidroeléctricas. Entonces, he trabajado bastante en el sector energético Perú, en realidad en todo lo que es generación y mini generación, gran generación, diferentes tamaños de empresas. Eh, he trabajado más de 12 años en el Perú antes de dejar, entonces conozco bastante la parte industrial del lado energético. De acuerdo, por ejemplo, ahora al discurso que he leído, no hay un plan real de cómo trabajar con energía en el Perú, porque energía es lo mismo que minería, ¿no? La energía es cómo se mueve el país. Entonces, el fin de un Estado es hacer la energía lo más barata posible para que pueda desarrollarse el país, porque energía es base de un desarrollo. Normalmente, también tengo una maestría en economía, entonces en MBA hice la especialización en finanzas. Ahora, el tema es, realmente los recursos de un Estado es tratar de, usualmente se tiene que la educación, salud y energía tiende a ser estatal, ¿no? En cada país, porque eso es base de cómo el país pueda manejar las raíces de lo básico para un país. Ahora, entonces, creo que, por ejemplo, en el lado energético, nosotros tenemos un mercado libre que funciona muy bien, ¿no? En generación. El único problema en el Perú es que lamentablemente no tenemos planes de cómo cambiar esto a futuro, porque actualmente tenemos un gran problema de calentamiento global. Esto se tiene previsto ya escenarios muy malos cuando se eleve a 2 grados, a 4 grados, cómo va a cambiar el mundo. En realidad lo que estamos esperando es para el 2030 va a haber una crisis bien alta de calentamiento global. Eh, Básicamente todo lo que estamos viviendo, las crisis que estamos viviendo en el Perú van a ser peores, van a ser peores. No hay vuelta, es bien difícil, pese a que en el 2015 se hizo el Acuerdo de París para el net cero en 2050, está avanzando muy lento y prácticamente no se va a llegar a esa meta. Se tiene ciertas tendencias de que va a caer. Ahora, lamentablemente en el Perú nos afecta la energía, nos afecta porque nosotros estamos viviendo en carne propia cómo el calentamiento global va cambiando diferentes aspectos de la vida diaria en el Perú, porque tenemos lluvias más fuertes en la selva, tenemos lluvias inusuales en la costa que no está preparada para lluvias, tenemos en la sierra estas caídas de temperatura y esto se va a hacer más agreste cada año, lamentablemente. Ahora, se tiene estudios ya previstos de zonas que se van a volver inhabitables. Eso incluye cierta parte de Iquitos. Lo llaman inhabitable porque la temperatura 35 grados para arriba llega a ser ya muy difícil de ser habitable. Significa mucho gasto de energía para la sociedad y todo lo demás, si te tratas de vivir en ello. Entonces, se está hablando de perder el 40% de los animales de la selva, un 20% de perder las zonas de agricultura. Entonces, hay muchas consecuencias por el calentamiento global, lo cual el Perú, digamos que no somos los más grandes contaminantes del planeta, contaminamos solamente con 0,5% de la contaminación global, entonces es bastante bajo, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, de aportar con energía limpia al planeta, nosotros para el Perú mismo, porque al final nosotros somos parte de los que vamos a sentir la consecuencia.
En el Perú tenemos, como les comentaba, ¿no?, mucha energía hidráulica que puede ser desarrollada, solar, eólica, ¿no? Pero lamentablemente, con las concesiones de gas, y nosotros creemos que el gas es bueno, que es lo que justo está en el discurso, ¿no? Masificación del gas, meter más gas por todos lados, pero eso en realidad no es bueno, porque nos vamos a volver dependientes de un recurso no renovable. Entonces, más bien deberíamos tratar de desarrollar más el tema de energía renovable. En este caso, se ha hablado de 1.5 gigawatts creados solares en el gobierno de Dina, pero en realidad básicamente es mercado libre, es lo que ha hecho la empresa privada tratando de conseguir modelos de negocio, ¿no? No necesariamente es esfuerzo de un Estado en realidad. Entonces, un esfuerzo de un Estado en realidad, lamentablemente sería, por ejemplo, actualmente debería ser los impuestos por contaminación, que es lo que lo tiene cualquier país de Europa. En realidad, si tú produces energía por CO2, tú tienes que pagar ese impuesto porque estás contaminando el planeta. Entonces, eso no tenemos en el Perú. Actualmente nosotros estamos conectados al gas de Camisea y básicamente, boom, producimos el 50-60% de la energía del Perú viene de gas. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos el recurso, ¿no? Pero no tenemos un plan de cómo cambiarlo a futuro. Eso es lo que en realidad bastante me preocupa, porque se debe cambiar, se va a cambiar, se tiene que cambiar, porque el- vamos a sentir el calentamiento global. Lamentablemente, ya hay estudios donde muestran mapas globales, por supuesto, porque son estudios globales, no es estudio peruano, donde se ven las zonas afectadas. Y hay zonas grandes del Perú que van a ser afectadas para el 2040. Y me preocupa de que en realidad nadie del Perú piense en eso. Sabemos, o sea, hay áreas bien grandes del Perú que van a ser afectadas con, con temas extremos de temperatura y todo lo demás. Entonces, deberíamos estar preparándonos para esos escenarios, ¿no? Por ejemplo, para el niño, cada vez los niños anteriormente se daban cada 11 años, pero ahora el fenómeno del niño ha cambiado. Viene cada 7, ha venido cada 4, no se sabe porque está cambiando bastante la estructura del planeta. Y entonces, creo que el tema energético es un tema en el cual podríamos producir mejor energía para nosotros y tener mejores planes para lo que se viene con lo que es este calentamiento global, ¿no? Eso es un poco de lo que puedo conversar respecto a energía, porque estoy metido en el mundo energético. He trabajado en el Perú en el mundo energético, entonces más o menos sé cómo se mueve el mercado, pero no hay un plan a largo plazo, creo yo, todavía. Es solamente mercado libre, es oportunidades para los empresarios, oportunidades para todos y cómo así se hacen las inversiones, ¿no? Muy bien, muy interesante. Entonces tenemos un experto en minería, Iván Merino, Jim Abregu en energía, y Juan Pimentel en tecnologías sofisticadas, autos eléctricos, ha estado en China. Cuéntanos, Juan, ¿cómo es en China? ¿Cómo avanzan? Tú me decías así, fuera de cámaras, que trabajan como locos los chinos, no se puede, uno no puede seguir el ritmo. De repente también Jim conoce a chinos de allá en Noruega. Cuéntanos cómo es. Ya, es muy cierto. Los chinos ya es muy conocido de que trabajan mucho, ¿no? No, parece de que el trabajo es su vida, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, no sé, a las 6 de la Es mañana lo que hasta dicen, las ellos viven para trabajar. 11 de la noche, sí. Y yo he tenido proyectos con muchas empresas chinas y la verdad es que han sido los proyectos más difíciles en mi vida porque te exigen muchísimo y no puedes competir con ellos porque están trabajando día y noche. Y lo peor de todo es que te exigen, ¿no? Entonces, yo tuve un problema con ellos porque en esos años tuve un incremento de mi tensión, no, de todo eso, ¿no? Estrés, por decir, ¿no? ¿Te No, estresaste? sí, eran los años más estresantes en mi vida, ¿no? Son muy difíciles, pero al mismo tiempo son muy detallistas, creo que te comenté esto, y es por eso que están muy bien, porque analizan un problema de una forma hasta matemática, te podría decir. Ven cosas de que la mayoría de las personas no lo ven, ¿no? Y ahí está, me parece, la clave de su éxito, ¿no? De que son muy detallistas, cuando analizan un problema, ven cosas o ángulos que la mayoría de la gente no lo ve, ¿no?
Y una cosa que me impresionó, te comenté mucho, yo cuando el primer día que llegué a Shanghái, yo conozco Shanghái muy bien, me impresionó mucho las carreteras elevadas. Eso quiere decir carretera. Inclusive ahora yo no he visto, pero he visto de 2 niveles, pero he visto proyectos, fotos que hay hasta de 3 niveles, ¿no? Entonces, para mí es una cosa impresionante porque yo soy medio matemático, estoy en la UNI, ¿no? Entonces, ellos están solucionando el problema de transporte, no en un solo nivel, que es la mayoría que lo vemos acá en Perú, sino en tridimensional, ¿no? Están utilizando el espacio. Están dominando el espacio con sus Exacto, exacto, primer piso, segundo piso. exacto. Ya has llegado al tercer piso. Pero para eso se requiere mucho dinero. Bueno, sí, no, depende, ¿no? Obviamente que sí. No dije que no, sino que se puede planificar. Ahí está la diferencia, creo, entre unos países europeos, asiáticos, de Estados Unidos con los latinos, ¿no? Aquí en Sudamérica, hay poca planificación, ¿no? Ahora, tú cuando escuchas a la presidenta Boluarte, tú dices, ¿qué está hablando esta señora? La época primitiva, con lo que he visto en China. Ese plan. Pero por Exacto. otro lado, tú has estudiado y has trabajado en los autos eléctricos. Hay esa competencia entre China y Estados Unidos que parece que China está venciendo y Estados Unidos está bajando. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente, y esta guerra, por decir, tecnológica ya empezó hace como 8 años, 10 años, creo, pero se ha intensificado en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y ahora es una guerra tecnológica abierta, ¿no? Y a mi parecer China ya está ganando, ya está Está ganando. ganando, Sí. pero parece que Trump acaba de hacer un contrato, una especie de tratado con Europa para que Europa salve a los Estados Unidos. Va a comprar, dice Europa, por este tratado, como cerca de 600.000 millones de dólares en armas. Y además va a haber aranceles que tiene que pagar Europa, pero Estados Unidos va a tener aranceles. Tiene que comprar todo su gas en grandes cantidades. Me impresionó esa fuerza. ¿Cómo es posible que convenza a un solo hombre, Trump, a toda Europa y prácticamente lo convierte en un continente dependiente de los Estados Unidos? De repente Iván nos puede explicar esa Sí, cosa. ahí hay un tema, es que ¿quién es el agente negocio? También El Jim, agente, sí, sigue, sigue. ahí es el problema, ¿quién es el agente negociador? Ursula von der Leyen está metida en un grave problema de la compra de vacunas con Pfizer y otros más, ¿no? Donde hubo una compra, si los europeos son alrededor de, ¿cuántos? Son alrededor, llegan casi buenos millones. Han comprado más de 1.500 millones de dosis, ¿no? Entonces ahí, no tengo el número preciso, pero ha habido diversas denuncias sobre con el CEO de Pfizer y todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente ese expediente lo tiene Trump y a la hora de negociar, O sea que esta señora, estás y a anunciando, la hora de negociar, esta señora simplemente ha estás con tenido que aceptar, ¿no? extorsión, es una extorsión, es una extorsión. Claro, pero por eso, el problema de la corrupción no solo es qué es lo que el país pierde ante una situación, sino que el corrupto es una persona que no puede negociar en función de los intereses del país. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, y eso Trump lo sabe muy bien. Y ha hecho lo posible, ha hecho que Europa se quede subordinada a ello. O sea, va a pagar aranceles un poquito más del 15%, ¿no? Y Estados Unidos va a entrar a Europa sin aranceles y va a pagar un gas carísimo. Entonces tú vas a ver un proceso de desindustrialización en Alemania y muchas empresas europeas van a tener que, como su objetivo es generar dinero, se van a trasladar a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que Europa ha perdido en esta negociación y bueno, es el resultado de sus malas decisiones, porque a esta señora la han ratificado
hace poco, ¿no? O sea que me hace recordar esa famosa frase, le vamos a hacer una propuesta que no puede negarse. Dice Claro, Jim Abrigú ¿has escuchado acerca de este contrato, este tratado? ¿Cómo has sentido por allá? Dice que muchos europeos están protestando. Sí, definitivamente Europa está atado en las manos con Estados Unidos, porque definitivamente igual fue bastante. El mercado, pues fue claro cuando el primer ministro de Alemania fue y le dijo, no, o sea, dependemos de ti, lamentablemente, porque es un mercado interactuado entre los dos, ¿no? Fue como han trabajado. Entonces, es difícil de que ellos se vuelvan totalmente independientes de Estados Unidos. Prácticamente van a tener que trabajar bajo las condiciones que Estados Unidos les está dando ahora, ¿no? Ya, claro, Estados Unidos está haciendo ahora muchas estrategias para poder crecer, porque en realidad sí, China se le está comiendo, básicamente. Entonces, quiere reflotar, en este caso Trump está usando estrategias económicas que me parecen que van a ser muy malas porque le va a reventar muchas cosas. Pero igual, está usando ese poder para tratar de manipular Europa. Definitivamente, Europa por ahora no le queda otra que seguir con eso. Hay muchas protestas, como mencionas, por ejemplo, ¿no? El caso de Tesla es uno de los más afectados. No, la caída de venta de carros Tesla en Europa ha caído de una manera bien brutal. Básicamente, 60% de lo que se vendía antes ha caído. Entonces, hay bastantes problemas. Actualmente hay una coyuntura global bien difícil. Está el tema de Israel-Palestina, por supuesto, porque Israel es parte de la Unión Europea, parte de que tenía tratados con la Unión Europea. Entonces ahora está dividida encima la Unión Europea, hay muchos problemas. Ahora Macron acaba de decir que no, que sí quiere declarar y el único que no firmó el acuerdo fue Alemania. Entonces, ahorita el mundo está bastante movido por muchas situaciones, ¿no? Pero en realidad, si te das cuenta, esos países tienen la oportunidad de mover el país, o sea, porque son independientes, son industrias, son un país completo, no están hablando de corrupción, es un país que se mueve de acuerdo a cómo está el mercado. Y creo que eso bastante nos falta, porque en el Perú lamentablemente no somos un país, somos un simple vendedor de recursos, ¿no? Entonces, eso nos está afectando. En realidad nosotros no podemos ni siquiera decir estamos acuerdos con ellos, acuerdos con los otros, porque solamente lo único que decimos es vengan a invertir en el país, que por favor traigan su dinero a invertir, porque ni siquiera podemos actuar como país, ¿no? Entonces ahí creo que nos falta mucho en este tema de poder avanzar un poquito. Y ya, bueno, y ya cuando seamos un país manejado, podemos decidir, como están haciendo los países actualmente en esta nueva coyuntura global, ¿no? Pero por otro lado, se están aprovechando, creo, de repente están creando ese cerco a Rusia. Poco a poco se han ido agrandando en la OTAN, invadiendo más hacia el este, y les han dado tanto terror porque se llevan una especie de odio entre el este y el occidente y Rusia, que les han causado ese terror y dice, caramba, tenemos que armarnos y entonces aquí están las armas, la venta de las armas de esos grandes complejos industriales van a sacar el agosto, antes de agosto. Sí, no, no, definitivamente. no, Europa tiene miedo a Rusia, hay un bastante miedo. Entonces, de eso no les ha quedado duda de unirse a la OTAN, ¿no? O sea, vieron el caso de Finlandia, ni bien comenzó lo de Rusia con Ucrania, boom, firmó al toque de OTAN, porque ellos tienen bastante frontera con Rusia. O sea, sí les da miedo Rusia, porque está actuando de una manera bastante agresiva. Entonces, no les ha quedado otra que subyugarse a OTAN, porque el único que tiene el poder de poder poner Pero una pared con Rusia es. acá nosotros estábamos entre algunos intelectuales viendo que en realmente el que ha generado ese terror más bien es los Estados Unidos, porque justamente un poco que inducía a que estos países se integren a la OTAN, ¿no? Cada vez más cerca de la frontera, y Rusia tuvo que reaccionar, pues porque imagínate ver la posibilidad que haya
silos nucleares, bases allí en sus fronteras, es un poco complicado. Parece que ha sido una provocación generada por estas grandes empresas que quieren vender sus armas. Están creando guerras para vender sus almacenes que están repletos, porque dice que gastan cerca de 900 millones de dólares al año en esta industria tremenda. Sí, ahora la cuota que les ha pedido Estados Unidos es meter de 2,5% a 5% de tu PBI en armas. Entonces, es bastante fuerte, ¿no? Esa es la cuota que te pide la OTAN, que si quieres participar dentro de esta unión. Definitivamente el negocio de armas es otro aspecto muy grande. Eh, pero todo viene por el miedo a Rusia, porque saben que Rusia es un poquito agresivo, ¿no? Al menos la Unión Europea tiene bastante miedo a Rusia. Ahorita está, digamos que, es más, ahorita ya tiene miedo a Estados Unidos también. Entonces, básicamente se está hablando de querer armar nuevamente, desarrollar la industria bélica europea, ¿no? Para ser más independiente, para no ser dependiente de Estados Unidos y poder defenderte en caso de que tengas que hacer algo. Entonces, se está invirtiendo bastante en Europa. Ahora actualmente se está metiendo dinero en poder armar bélicamente a Europa, en realidad. Pero Yo- Macron quería que Francia haga las armas y le han dicho, no, 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 nosotros. Francamente, muy complicado. ¿Qué ya- piensa ya- usted que es americano? Aquí tenemos al americano, aquí. yo- para Jim, ¿tú piensas de que Europa tiene miedo a China? Sí, ese es un buen punto. Actualmente le han metido bastante impuestos a BOD, ¿no? A los carros, porque definitivamente, ¿qué ocurre? Se ha dado cuenta en cierto punto que China tiene mucho poder estratégico en el mercado de productos. Entonces, básicamente, el mercado, cómo funcionan los países, es un mercado, qué vendes y qué te venden, ¿no? En este caso, China está siendo muy poderoso, ¿no? Con la ruta de la seda, está haciéndose muy poderoso, está manejando los mercados. Entonces, eso le da cierto temor a Europa, porque definitivamente se está volviendo dependiente. Y han comenzado a poner aranceles. Ellos también le han puesto 30% a los carros chinos, porque claro, lo han llamado, y lo han armado de una manera diferente en realidad, porque ya tienen tratados de comercio libre. Pero en este caso, como BYD, que es de industria, la más grande corporación de generación de autos eléctricos en China, entonces el problema es que esto no solamente se ha desarrollado de forma privada, se ha desarrollado con mano el Estado, ¿no? Entonces, el Estado ha metido mucha plata para desarrollar la industria de carros eléctricos en China. Entonces, esto lo llaman como que un tema de no es justo mercado libre, porque en realidad el Estado es el que está metiendo dinero, no es que se haya desarrollado, entonces no está vendiendo productos porque BYD haya producido a ese precio, ha producido a precio más bajo porque el Estado ha metido mucho dinero, entonces está malogrando el mercado y por eso le han metido 30% de impuestos. Definitivamente ya, no hay duda de que China en el tema de baterías está súper desarrollado, mucho más avanzado, da bastante miedo, prácticamente está dominando el mercado de baterías eléctricas para el futuro. Entonces, se sabe que eso vamos a depender en el futuro porque o los grandes productores de carros que conocíamos como los carros alemanes, que son bastante famosos, ¿no? Volkswagen, que es la más grande, está cayendo de una manera estrepitosa porque no hay forma de poder igualar cómo China está creciendo en el tema de carros eléctricos. Y se va a cambiar a carros eléctricos. Eso es lo que se tiene previsto. Entonces, es difícil competir con China. Y sí, Europa le tiene miedo a China, ¿cierto? O sea que, francamente, ustedes me asustan porque yo veo a Europa como un corderito que está temblando frente a tres lobos. Una cosa con Eso, la eso, caperucita roja. Y te comento que no solamente es China, son varios países asiáticos, ¿no? Hace Ujú. poco, por ejemplo, de Vietnam, y la verdad que me he vuelto impresionado de Vietnam, ¿no? Para darte un ejemplo. Sí, definitivamente. Estuve en Vietnam también. Vietnam, Nepal, India, muchos países del Asia. Y sí, es impresionante cómo crece Vietnam, cómo está creciendo el mundo. Eh, Me parece, y el otro tema es que definitivamente tu población tiene que hablar inglés, ¿ya? Eso sí.
Y si ves en Asia, Dios, ya están ya todos cambiando a inglés, porque básicamente es el idioma del mundo, es la información, es todo está en inglés. Y si es que no podemos hablar siquiera inglés, estamos bastante mal, ¿no? Y en el Perú actualmente era 2% de la población que puede hablar en inglés, entonces estamos bastante bajos, y el medio de comunicación es lo más importante. Hay un americano que dijo, la illiteracy of the 21st century is the monolinguism. ¿Qué significa en realidad? El nuevo analfabetismo del siglo XXI es hablar un solo idioma, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que debería el Perú, sin lugar a duda, poner el idioma inglés como base para poder siquiera enterarnos de cómo se mueve el mundo, ¿no? Que ese es el tema. Y como dice, sí, la Unión Asiática ahorita se ha vuelto, primero estaban bastante distribuidos, no querían ni trabajar juntos, pero ahora gracias a Trump han comenzado a trabajar juntos. Es interesante, de acuerdo, cómo se mueve la economía, ¿no? Con las nuevas movidas del mundo. Bueno, Eh, amigos, ya tengo 76 años, y es que ya he visto de todo, pero no dejo de sorprenderme. Efectivamente, fui testigo de esa época de lejos, claro está, cuando Vietnam estaba prácticamente destruido, invadido por los Estados Unidos, los tanques y tanta cosa, y la dejaron así, plano. Eso fue ya hace medio siglo casi. Y hace un mes fui a comprarme un teléfono en la Telefónica, busqué uno muy bueno, lo llevé y cuando veo en mi casa, veo la marca, viene de Vietnam. O sea que es increíble cómo ha cambiado No, es cierto. el mundo, Para ¿no? darte un ejemplo, nada más, a mí me sorprendió muchísimo varias cosas. Solamente voy a decir dos, pero hay muchas. Uno, Vietnam tiene su propio marca de carros eléctricos, que ellos lo han diseñado y lo hacen funcionando, ¿no? Eso no lo sabía, ¿no? Yo que trabajo en el área, porque no son muy conocidos en el mundo, pero creo que lo venden en Europa un poco. Y la otra cosa que me sorprendió muchísimo es de que Vietnam hay una compañía que prácticamente ha desplazado a compañías como la Bosch en Alemania, que es una compañía grandísima y muy famosa. ¿En qué? En ser los fabricantes de las computadoras para carros eléctricos de la Volvo. Esa cosa me impresionó totalmente, totalmente. O sea, le están ganando a compañías grandes europeas, ¿no? En su campo, ¿no? Y una Sí, cosa de sí, locos. pero, Modesto, hay un puntito. El tema con Vietnam y con China es que el Estado ha intervenido y cuando estuve en Vietnam conversé con los funcionarios y que me decían, con los buses de transporte urbano, cuyo pasaje es gratuito, ¿no? Tienen aire acondicionado. Y cuando les pregunté sobre ello, me dijeron, porque nosotros queremos que nuestra gente viva bien, ¿no? Entonces ahí hay todo un sistema cultural donde ellos respetan su forma de ser y los chinos también lo hacen con sus esquemas y sus lógicas. No se incorporan a la lógica norteamericana y menos a la europea, ¿no? Ellos piensan como ellos, tienen su forma de buen vivir y lo están aplicando. Y ojo, todos los estados a lo largo de la historia, si ustedes un poco de historia económica, todos los estados han subsidiado sus empresas de una u otra manera. Y en Europa todos. No hay un país que no haya recibido subsidio, ¿no? Para determinadas industrias. Entonces, en todos los temas ha habido una intervención fuerte del Estado que ha dirigido esas economías. Muy bien, muy interesante. Yo me quedaría toda la noche hablando con ustedes, pero voy a leer para ir terminando los comentarios. Si no leo los comentarios, aquí me critican muy duramente. Cecilio Mamani dice, todo improvisado, todo improvisado, Perú Libre necesitaba una señora. Como creo que en próximas elecciones puede pasar lo mismo o peor. Todo es posible. Dice, pregunta al invitado, ¿es posible tener agua del río Mantaro para la costa y con ello generar agua? Bueno, yo le puedo responder esa pregunta. He hecho una investigación con gente del IPEN. Sí se puede, se hace túneles de la cordillera occidental, así como el túnel Gratton.
de unos 10 kilómetros y se tiene 5 metros cúbicos por segundo, todo un río, y de ahí pues podemos hacer varias centrales hidroeléctricas. Se está haciendo intentos en el Chillón también, ahí hemos hecho un estudio muy amplio. Vemos las posibilidades de traer agua del otro, eh, digamos, acuífero a través del subterráneo. Excelente charla, dice Surflay. Bueno, gracias. María Cenis dice, Sony dice, estimado Modesto, me parece súper interesante cada entrevistado que usted trae a su programa. Por favor, agrande su pantalla para verlos bien. María Cenis dice, hoy tuvimos una triste experiencia con el mensaje de la presidenta, pero oyendo a todos sus invitados, creo que mis neuronas se están regenerando. Aún hay esperanzas en los científicos. Zulma, muchas gracias, María. Te queremos mucho, te queremos mío. No es María, es Maya, ¿ah? Maya. Surfra Way dice, el odio hacia Rusia le salió mal, tenían energía barata. Bueno, sí, pues ya no sigo más porque si no no nos van a permitir regresar a casa, estimado Iván. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Saludas a la señora esposa celestial o celeste. Ya cumplimos 32 años de casados. ¿Cuánto? Wow. 32 años de casados. Muy bien, Felicitaciones. muy bien. Gracias. Es un logro. Y Jim Abreu, soltero, casado. Soltero, ahorita viviendo en diferentes países todavía, así que moviéndome. Caramba, bueno, güey. Y acá nuestro Juan, Divorciado 2 veces. 2 veces divorciado. Ya, muchas gracias. Y bueno, yo soy varias veces, pero ya aquí me quedaba. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Ya, No se muchas olviden gracias. no se olviden Gusto. de Un comunicar. abrazo. Cuídense mucho. No se olviden comunicar este video a otros colegas. Hagan like, suscríbanse si no lo han hecho. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.